Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass llamada Innovación, el éxito en la industria de la salud, organizado por el Diplomado de Especialización Internacional en Gestión y Transformación Digital en Servicios de Salud. El día de hoy nos acompaña como ponente Carolina Moya. Ella tiene un MBA en el Tecnológico de Monterrey en México y Thunderbird University en Arizona, Estados Unidos. Se ha certificado en metodologías ágiles como Agile Coach, Kanban, Design Thinking y OKR Master. Además de estar certificada en Lego Series Play, herramienta que aplica en sus cursos de emprendimiento e innovación. Tiene una destacada trayectoria como docente de educación continua en la Universidad Javeriana de Colombia, donde imparte cursos sobre innovación y agilidad. Como consultora y entrenadora, ha acompañado a diversas organizaciones, entre ellas Carval, Madecentro, MedLife y la Universidad Javeriana, en el desarrollo de proyectos y programas de innovación, generando impacto positivo en sus resultados. Recomendamos a todos nuestros participantes que puedan realizar todas sus consultas a través de nuestro chat, que lo estaremos realizando posterior a la exposición de nuestra ponente. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra ponente Carolina Moya. Adelante. Muchas gracias, Nicole. Bienvenidos a todos a este espacio donde vamos a estar hablando de la importancia que tiene la innovación para toda la industria de la salud. Voy a compartirles pantalla, si me permiten un segundito. Y acá está. Listo. Listo, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se puede visualizar. Listo, perfecto. Bueno, bienvenidos a este espacio donde vamos a resaltar cómo la innovación y el emprendimiento son la clave del éxito en el sector o en la industria de la salud. Vamos a empezar a hablar de algo muy interesante que se llaman los entornos Buca y Bani y que van a ser esa premisa para entender por qué es tan importante hoy en día la innovación en la industria de la salud. Hace unos años, todas las personas que estudian las fuerzas económicas, el por qué las empresas deben actuar de una manera u otra, se dieron cuenta que el entorno en el que nosotros vivimos es 100% cambiante. Digamos que no hay nada estático. Lo que es permanente es el cambio. Estamos todo el tiempo sujetos a cambios en el mercado, cambios en la salud, cambios en los sistemas, cambios en los consumidores, en los clientes, en los usuarios, en todas las personas cambiamos y el entorno cambia. Una muestra de eso, de todo este mundo que es muy cambiante, es todo lo que pasa alrededor del mundo y que nos obliga a estar siempre muy, primero con los ojos muy abiertos de cómo nosotros podemos adaptarnos, ser flexibles, pero siempre cambiando en pro de poder seguir siendo competitivos, de tener las mejores soluciones, de poder satisfacer esas nuevas necesidades que hay en el entorno. Entonces, dado este entorno que nos muestra que, por ejemplo, tenemos guerras, tenemos, por ejemplo, cambios climáticos, tenemos virus, tenemos pandemias que hacen que todo alrededor cambie y que nosotros debamos reaccionar de una u otra manera. Las personas que estudian estos entornos los han denominado entornos Buca y entornos Bani. Voy a mostrarles un video a continuación que nos va a explicar un poco de qué se tratan estos entornos para que los podamos entender un poco más. Ahí están escuchando el video. Sí, sí se puede Hemos vivido en escuchar. un entorno que habíamos llamado VUCA, por sus siglas en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este acrónimo fue creado por el ejército de Estados Unidos al final de la Guerra Fría para definir el entorno en el que se encontraba. Posteriormente fue acuñado en los primeros libros sobre estrategia corporativa en el 2000.
El entorno buca era un ambiente por todos conocido debido al cambio tecnológico tan acelerado y profundo y a las crisis económicas. Aunque este entorno buca era adverso, era hasta cierto punto fácil de predecir. La gran mayoría del mundo estaba preparado para enfrentarlo. Con la llegada de la pandemia y la nueva normalidad, ahora debemos prepararnos para un mundo baní, por sus siglas en inglés significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Bani es aún más caótico que buca, ahora el mundo es un sistema frágil, vivimos en una época de incertidumbre y cualquier impacto podría romper fácilmente la aparente solidez. Frágil, la caída económica de un país puede tener un efecto dominó a nivel mundial produciendo un ambiente frágil. Ansioso, las personas tenemos la necesidad de conocer todo rápido y ahora, este trastorno mental se está normalizando. Necesitamos información 24/7. No lineal, situaciones insignificantes pueden decantar en grandes situaciones de desastre. Nos enfrentamos a fenómenos que no corresponden a patrones previamente estudiados. Ejemplos de no lineal, el mundo entero, literalmente se detuvo, por un virus denominado COVID-19. Incomprensible, como los rebotes del virus, los avances de la inteligencia artificial y el cambio climático. Todo al mismo tiempo. En pocas palabras, el concepto Bani ayuda a describir las características del entorno actual. Tenemos que actuar firmes y enfrentar la fragilidad con resistencia. La ansiedad con empatía y atención a los demás. Lo no lineal con adaptabilidad. Y el entorno incomprensible, con transparencia e intuición. En este tiempo de incertidumbre, es muy importante actualizarnos y estudiar nuestro mundo, para proyectar saltos cuánticos en nosotros y en nuestras empresas. La flexibilidad, la adaptabilidad, la cooperación, la empatía, la colaboración, el humanismo, son cualidades que debemos de fomentar en nosotros y en nuestras empresas si queremos proyectarlas hacia el futuro, si queremos salir adelante. Listo. Bueno, entonces básicamente esto era para mostrarles lo importante que es adoptar una cultura de innovación, bien sean nuestros roles en nuestra empresa. Así nuestra empresa sea unipersonal o nosotros no trabajemos en nuestra propia empresa, sino tengamos un rol dentro de una empresa más grande. La cultura de innovación es algo fundamental porque es algo que nos permite estarnos reinventando constantemente. A veces cuando nosotros hablamos de innovación, sencillamente pensamos que la innovación es algo como que me voy a inventar un nuevo producto, me voy a inventar un nuevo servicio. Pero resulta que no es tan así. El nuevo producto, el nuevo servicio, la nueva forma de atención son la consecuencia de una cultura de innovación. Y una cultura de innovación se hace con el tiempo. No es algo que llegue de la noche a la mañana, es un proceso, no un suceso. Es algo que todos los días se construye con pasos pequeños que ayudan a que las personas empecemos a pensar diferente. Y cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando cambiamos nuestros hábitos, cuando cambiamos la forma en que trabajamos, ahí ya podemos decir que tenemos una cultura de innovación. Y allí podemos decir que esta cultura nos ayuda a crear esos productos y esos servicios nuevos. Porque cuando nosotros hablamos de innovación, hablamos de esa capacidad que tiene una organización o una persona de crear cosas nuevas o de mejorar las existentes para poder suplir alguna necesidad del mercado. En el caso de la salud, todo lo que tiene que ver con bienestar, con mejora de la calidad de vida, con mejora de la sociedad, de la comunidad. Pero esto no se logra ni con una innovación, ni con un invento, ni con un producto. Es algo que está en mejora continua. Cuando nosotros decimos que una empresa es innovadora, es una empresa que constantemente está innovando. No quiere decir que creó algo y se quedó con eso suspendida en el tiempo, porque si una empresa crea, les voy a dar un ejemplo, una máquina, un equipo o algo novedoso, pues eso puede ser novedoso durante un tiempo.
digamos, por ejemplo, unos meses, de pronto algunos años, pero si esa empresa ya deja de producir, de mejorar, pues ya va a perder ese estatus de ser innovadora. Por lo tanto, la innovación es más la mejora continua, lo que nosotros podemos hacer prácticamente todos los días por estar mejorando continuamente para nuestros usuarios, para nuestros pacientes. Por eso la innovación se trata también de adoptar muchas buenas prácticas para estar siempre mejorando absolutamente todos los días. Entonces, básicamente, la innovación en salud es algo que es muy importante. Muchos estudios hoy en día están mostrando como la innovación en respuesta a todo lo que nosotros vemos que está cambiando, la tecnología, sobre todo los hábitos de las personas, la forma en cómo las nuevas generaciones se están relacionando con la tecnología, la innovación está cambiando ese ecosistema sanitario con todos estos instrumentos que tiene alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros respondemos justamente estas necesidades del mercado, pero también podemos anticiparnos a esas necesidades, empezando a buscar nuevas formas de prevenir, de diagnosticar, de tratar enfermedades y de atender a los pacientes. Fíjense que acá estamos hablando de productos, de servicios, de procesos, de canales. Entonces la innovación no se puede únicamente centrar en lo que yo les decía hace un momento. Un nuevo producto, un nuevo servicio. La innovación es básicamente transversal a todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Puede ser un nuevo descubrimiento de una nueva molécula, algo que tenga que ver con investigación biológica, pero también tiene que ver con la atención al paciente de una manera mucho más cercana, de una manera mucho más ágil. También puede ser la reducción de costos en un proceso, también puede ser la mejora de equipos, también puede ser la actualización de conocimiento o de buenas prácticas. Entonces, fíjense que está presente prácticamente en casi todas las áreas y en todos los aspectos de la industria. Adicional a esto, eso impacta todo el sistema sanitario, no solamente la parte digamos, de atención directa al paciente, que es cuando generalmente nosotros lo vemos, sino lo que también está tras bambalinas. Todo lo que está, digamos, en la parte de inventario, de adquisición de dispositivos, de descubrimiento de nuevas moléculas, toda la parte que es como la parte de soporte también está permeada por esta innovación. Entonces hagan de cuenta que todos estos ámbitos deben ser tenidos en cuenta cuando nosotros estamos innovando. Obviamente cada uno de nosotros en nuestro rol, en nuestra forma de trabajar, encontraremos qué tipo de innovación está mucho más cercana o es mucho más, digamos, impacta más en lo que nosotros desarrollamos. Pero debemos tener en cuenta que cuando nosotros realmente queremos tener una cultura innovadora, es la innovación debe permear los diferentes roles, las diferentes áreas, los diferentes aspectos de todo, digámoslo así, el 360 de nuestro servicio hacia nuestro usuario. ¿Por qué es tan importante la innovación en salud y cómo nosotros la podemos aplicar? Entonces, hoy en día nosotros tenemos una gran ventaja y es que estamos viviendo en un mundo que está cambiando constantemente como lo veíamos en el video. Tenemos muchos retos, pero a su vez también tenemos mucha información y muchas herramientas que podemos aprovechar justamente para poder empezar a innovar y para utilizar para utilizar en pro de esta innovación que queremos hacer. Entonces, supongamos, tenemos Big Data, inteligencia artificial, biotecnología, medicina transnacional, todo lo que tiene que ver con transformación digital. Si nosotros vemos hace unos años, todas estas transformaciones se demoraban mucho. Nosotros, no sé si ustedes se acuerdan cuando salieron los primeros teléfonos inteligentes para los que de pronto
vivieron de una u otra manera esta época. Los teléfonos inteligentes cambiaban cada cierto número de años, es decir, teníamos uno y ese teléfono no tenía actualizaciones sino por ahí después de 3, 4 años. Si ustedes ven hoy, los teléfonos inteligentes y muchos dispositivos de los que nosotros utilizamos tienen actualizaciones constantes. Podemos tener hasta 3, 4 lanzamientos en un mismo año. Esto puede ser una gran ventaja para lo que nosotros estamos buscando hacer, que es innovar con estas herramientas. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a utilizar justamente todos estos instrumentos para apoyarnos en ellos y poder innovar. Entonces, ¿en qué se está aplicando toda esta tecnología y todos estos avances en pro de la innovación? Lo primero es el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos. Hoy en día está siendo mucho más, digamos, mm, la palabra no es fácil, pero sí es como recurrente el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos para diferentes patologías que tienen los pacientes. Nuevos dispositivos médicos que están apoyados por tecnología, que facilitan la vida, que son mucho más fáciles de utilizar, que tienen una comunicación en tiempo real, que ayudan a que la vida de los pacientes sea mucho mejor y que ayudan a mejorar justamente esta calidad cuando ellos tienen enfermedades que pueden ser graves, que pueden ser enfermedades que afectan realmente su bienestar. Tercero, nuevos métodos para diagnosticar. Hoy en día también la medicina se ha vuelto mucho más personalizada y se han creado métodos de diagnóstico que van acordes con la historia y con cada una de las experiencias de cada uno de los pacientes. Y les voy a mostrar acá otro videíto que tiene que ver mucho con esto que les estoy contando y ya les voy a seguir enumerando otras de las aplicaciones que tiene justamente la innovación en la medicina. El futuro de la medicina está mucho más cerca de lo que piensas. En 2025, la tecnología médica promete transformar por completo cómo entendemos la salud, cómo nos tratamos y cómo prevenimos enfermedades. Uno de los avances más emocionantes es la medicina personalizada. Gracias a la genética, los tratamientos serán cada vez más adaptados a las necesidades específicas de cada individuo. Adiós a los tratamientos estándar. Las terapias génicas y la edición de genes, como CR y SPR, podrían corregir enfermedades antes de que ocurran. Además, la inteligencia artificial será clave para el diagnóstico. Con algoritmos avanzados, los sistemas de IA analizarán tus datos médicos y podrán detectar enfermedades incluso antes de que aparezcan los síntomas. Esto hará que los diagnósticos sean más rápidos, precisos y accesibles. En cuanto a los robots médicos, estamos a punto de ver un cambio radical. Los robots cirujanos ya están realizando operaciones de alta precisión, y en 2025, la cirugía robótica será aún más común, mejorando la precisión y reduciendo los tiempos de recuperación. Otro aspecto revolucionario es la telemedicina. En lugar de ir al consultorio, las consultas médicas se realizarán desde la comodidad de tu hogar, gracias a la conectividad 5G y las plataformas de telemedicina que están mejorando constantemente. Y, por supuesto, el Big Data y la nube jugarán un papel fundamental en la gestión de la salud global. Con la recopilación masiva de datos médicos, los gobiernos y las instituciones de salud podrán prevenir brotes de enfermedades y mejorar la atención en todo el mundo. En resumen, la medicina de 2025 será más rápida, personalizada y accesible, gracias a la tecnología. El futuro de la salud está aquí. Bueno. Entonces, fíjense todas estas cosas que están cambiando gracias a la innovación y a la tecnología. Nos estamos acercando mucho más al paciente.
Nos estamos acercando mucho más a utilizar esos datos que tenemos del paciente en pro de entender mucho mejor cuál es esa realidad y poder dar una solución mucho más ajustada a lo que realmente está necesitando. Otros tipos de aplicaciones que tenemos es el poder hacer un buen seguimiento a pacientes, apoyándonos de tecnología, apoyándonos de bases de datos, apoyándonos de desarrollos como por ejemplo chatbots, WhatsApp y entre otros que lo que buscan es acortar esa brecha en comunicación con el paciente. Se puede hacer un seguimiento mucho más certero y mucho más cálido, una relación mucho más cercana con los pacientes. Mejoramiento de los procesos sanitarios es el quinto punto. Y acá entran ciertas metodologías que se utilizan mucho para entender cómo son los procesos hoy, cuáles son esas actividades que se llevan a cabo durante el proceso y cuáles de esas actividades no están aportando valor al paciente. ¿Qué estamos haciendo que no está aportando valor y que podemos, digamos, prescindir de esas actividades para reducir costos, reducir inversión y de pronto reubicar esas inversiones en mayor satisfacción del paciente? O justamente reducir, por ejemplo, tiempos, aumentar la calidad, entre otras cosas en los procesos que nosotros tenemos de cara al paciente. O inclusive ni siquiera de cara, procesos que tenemos dentro de todo lo que nosotros hacemos tras bambalinas que de una u otra manera van a repercutir en el paciente al final. Como temas de, por ejemplo, cosas que se pueden presentar como, por ejemplo, demoras, filas, reprocesos que ellos tienen que hacer. Todo eso hoy se puede revisar haciendo innovación en proceso para que se puedan hacer procesos mucho más fluidos, con menos fricciones y asimismo mejorar también la satisfacción del paciente, que eso repercute muchísimo en fidelización, recomendación, entre otras cosas. Sexto, incremento del conocimiento médico. Fíjense que nosotros estamos en una era que es la era de la tecnología, pero también es en gran parte la era de la información. Y cuando nosotros tenemos acceso a esta información, a este conocimiento, pues obviamente tenemos este incremento del conocimiento porque ya lo que antes era, digamos, estaba disponible para pocas personas, hoy en día está mucho más democratizado. Y esto es gracias en gran parte a la tecnología, a la innovación que también ha habido en todas estas, en este sector de la educación, en el sector de la información. Entonces, cuando tenemos incremento del conocimiento, aprendemos a hacer las cosas de manera diferente, especialmente en nuestras competencias técnicas, pero también en habilidades humanas que nos permiten relacionarnos mucho mejor con los pacientes. Les voy a mostrar otro video que nos va a ilustrar también en qué otras cosas estamos innovando en temas de salud y en temas de ciencia. Los Ángeles es en donde se concentró el mayor número de amantes y seguidores de la ciencia. Antes en hacer un llamado a sus respectivos políticos para que promulguen más leyes basadas en argumentos científicos. Más de 500 ciudades fueron La ciencia ha sido una herramienta esencial para el progreso de la humanidad. En primer lugar, la medicina. Espérenme que es que no se está escuchando bien. Espérenme, ya lo busco en YouTube y se los puedo colocar mejor para que lo podamos escuchar mejor. Entonces, básicamente, algo que es importantísimo que tengamos en cuenta es cómo la innovación está siendo clave en el mundo actual y en el mundo de la salud.
juega un papel crucial en el desarrollo de lo que nosotros necesitamos en este momento como seres humanos, en ese entorno Bani que yo les estaba comentando al principio, un entorno en el que tenemos guerras, cambios climáticos, en el cual, por ejemplo, tenemos reformas en la salud en los gobiernos, enfermedades diferentes que se van desarrollando, personas que necesitan ser atendidas de una manera diferente porque el mundo va cambiando, las generaciones van cambiando. Entonces, cuando nosotros vemos la innovación, llega a ser una ventaja competitiva frente a todo lo que está alrededor, porque nos ayuda primero a mejorar la calidad de la atención de los pacientes, mejorar esa relación con ellos, a disminuir esa brecha que tenemos entre la persona que practica toda la parte de salud y el paciente como tal, que no haya esa distancia sino que hayan redes que ayuden a comunicarse de una mejor manera. Optimización de procesos en el sentido de que podamos reducir costos, podamos aumentar calidad, podamos mejorar las prácticas que nosotros tenemos de procesos dentro de nuestra organización, dentro del centro médico donde nosotros estamos, o si nosotros somos emprendedores dentro de nuestra empresa donde prestamos estos servicios de salud. Nos ayuda a desarrollar nuevos tratamientos, pudiendo entender qué es lo que está pasando con las personas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades y cómo podemos llegar a ellos de una manera que haga, que satisfaga todos estos requerimientos que tienen ellos, no solamente en términos de la enfermedad, sino en términos, por ejemplo, del lugar en donde viven, de la edad que tienen, de la generación a la cual pertenecen. Entonces es algo que nos ayuda a estar mucho más cerca y prestar una atención mucho más personalizada. Reducción de costos en el sentido de que la innovación nos ayuda mucho a hacer las cosas mucho más optimizadas. ¿Qué quiere decir? Utilizar realmente lo que necesitamos, reducir aquello que no nos está sirviendo para prestar una atención mucho más precisa, pero sin tener que pagar más por eso, utilizar los mismos recursos, aprovecharlos más para tener resultados mejores, ser mucho más eficientes. Algo que está cambiando en el mundo según las principales consultoras, según también todos los adelantos que tenemos en innovación. Acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, algo que sí está cambiando mucho son las cosas que nosotros podemos crear justamente en pro de facilitar la vida de las comunidades. Entonces, Deloitte, que es una consultora, ellos hacen aquí una lista de cosas que se han venido desarrollando en temas de salud y que han venido cambiando también como esa respuesta a esas necesidades de la comunidad. Por ejemplo, secuenciación de próxima generación, dispositivos impresos en 3D y también temas de órganos, de otro tipo de cosas que podemos hoy en día imprimir en 3D y que pueden ayudarnos a los seres humanos a tener una mejor calidad de vida. Inmunoterapias, inteligencia artificial que es usada en pro de obtener más información, pero también de automatizar procesos que pueden ayudar justamente a que la atención sea más rápida. Realidad virtual, que también está siendo muy utilizada en muchos sectores y el de la salud no es la excepción. Biosensores y rastreadores, atención conveniente, diagnósticos del punto de atención. Telemedicina, que también me imagino yo, ustedes la han utilizado mucho más después de la pandemia. Al menos acá en Colombia la telemedicina hoy en día también es muy utilizada y antes era, digamos, como un mito, se veía algo como lejano, no había las herramientas, hoy en día las hay. Aprovechamiento de las redes sociales para mejorar la experiencia del paciente. Hay algo muy importante y es que a veces nos centramos únicamente en toda la parte científica, el poder tener el medicamento especializado, el tratamiento especializado,
pero a veces olvidamos lo que es la experiencia de paciente, todo este journey o todo este contacto que tiene el paciente con la institución o con el médico. Y es súper importante porque esta es la parte humana, es la parte en que yo le estoy mostrando al paciente qué tan importante es para mí, la parte en que yo estoy tratando con él, entendiendo su dolor. Es esa parte de empatía que no se nos puede olvidar hacia el paciente y de hecho no solamente el paciente, cuando nosotros estamos en cualquier otro, en otro sector, digamos, puede ser de atención a cliente, un cliente que es un comprador, un cliente que es un estudiante, en todos los sectores la atención al cliente, al usuario y al paciente es lo que marca la diferenciación, digamos, con la competencia o con otras entidades que hacen cosas similares a nosotros. Es lo que hace que este paciente quiera volver, hable bien de nosotros, que cuando hagamos esa encuesta de satisfacción nos vaya bien, que cuando de pronto tenga la oportunidad de elegir a qué centro médico ir, pues, él diga, en este me trataron bien, yo recuerdo esto como una muy buena experiencia. Entonces, la innovación en experiencia de paciente es súper importante y hoy en día está, digamos, siendo muy popular en medio de todas las instituciones justamente por esto, porque se trata de dejar en la mente de ese paciente ese recuerdo de que me están tratando de manera cercana, hay una atención muy humana, se pusieron en mis zapatos, entendieron mis dolores y hubo una respuesta oportuna. Entonces, eso es muy importante también dentro de la innovación. Otro tipo de innovaciones, medicamentos, medicina de precisión, dispositivos para diagnóstico y tratamientos, tecnologías de inteligencia artificial para diagnósticos, atención a distancia, investigación con datos procesados por inteligencia artificial y conocimientos médicos ordenados por inteligencia artificial. Entonces, fíjense todo lo que está pasando hoy en pro de la salud y por qué es tan importante aplicar todos estos conocimientos de innovación en las instituciones para mantenernos a la vanguardia en todos estos cambios que hay en el entorno, pero también en el mismo sector de la salud. Algo importante y es que esta innovación no pasa por sí sola. Es algo que les decía al comienzo de esta charla que estamos teniendo hoy. El cambio cultural es algo súper importante, pero así como es algo súper importante, es uno de los principales retos de las organizaciones que quieren transformarse. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones dicen, sí, vamos a ser innovadores, pero no hacemos algo para ser innovadores, no hay ese cambio, digamos, como de chip, no hay ese cambio de comportamiento. Entonces es súper importante que podamos cambiar también la forma en cómo nosotros actuamos para poder llegar a ser más innovadores. Algunas recomendaciones que de igual manera se van a ver a través de los módulos que vamos a tener son algunas de las siguientes. Por ejemplo, vivir en posibilidad, ver siempre las posibilidades de pensar diferente, de hacer cosas diferentes. Siempre estar cuestionando lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo. A veces nosotros vivimos en algo que se llama el status quo, que es ese estado de comodidad. La innovación está afuera de ese estado de comodidad. Muchas veces nosotros vivimos en un piloto automático. Llegamos, hacemos lo mismo todo el día y salimos y no podemos esperar que pase algo diferente si siempre estamos haciendo lo mismo. Entonces, el cambio de mentalidad hacia la innovación nos invita a empezar a pensar diferente, a hacer cosas diferentes, tener rutinas diferentes. Y para eso es importante utilizar metodologías diferentes que las vamos a aprender en los diferentes módulos donde ustedes van a aprender a ser innovadores, a pensar, como se dice comúnmente, fuera de la caja, empezar a ser más creativos. Tercero, para innovar hay que desafiar las creencias que hemos tenido durante hace mucho tiempo. No sé si ustedes han escuchado frases como, por ejemplo, aquí siempre se hace eso de la misma manera, no inventemos la rueda, esto está funcionando, no lo pensemos de otra manera. Esas creencias lo que hacen es mantenernos haciendo siempre lo mismo y esas creencias son las que atentan más contra la innovación y la creatividad. Entonces es importante empezar a desafiar esas creencias, decir, ¿de verdad si está funcionando?
de verdad va a funcionar lo mismo que estamos haciendo hace 20 años, cuando los pacientes, cuando el mercado, cuando las normas han venido cambiando y la tecnología también. Entonces es importante también revisarlo desde ese punto de vista. Como cuarto punto de lo que debemos cambiar o mejorar para ser mucho más innovadores, es que a veces aceptamos la primera cosa que se nos ocurre. Tenemos una idea y esa idea ya es la que queda. Aquí lo que vamos a empezar es, lo que vamos a ver es cómo podemos nosotros tener buenas ideas, pero realmente de todas las ideas que tenemos, escoger realmente las mejores. No casarnos con la primera solución que se nos viene a la cabeza, sino de verdad volvernos críticos en cuáles soluciones son realmente las que más impacto van a tener. Como quinto, tenemos leer y convertirnos en innovadores, apalancarnos en el conocimiento, en fuentes que nosotros tengamos de conocimiento para poder pensar diferente, para poder tener soluciones que no solamente sean como basadas en lo que siempre hemos hecho, sino en cosas que podemos hacer hacia futuro, mirando todos los cambios que hay en el mercado y los que están por venir. Sexto, diversión e innovación van de la mano. Y esto es algo súper interesante porque no hay nada más apasionante que hacer algo que a uno le gusta y algo con lo que uno se divierte. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces el juego, las cosas diferentes nos llevan a innovar, nos llevan a pensar de una manera diferente y hay que aprovechar también esos espacios en que podemos trabajar divirtiéndonos, pero haciendo cosas que obviamente también son útiles para lo que estamos desarrollando. Como séptimo, conocer a gente de diferentes industrias es otra de los tips que podemos dar para cambiar hacia la innovación. Y este conocer gente se refiere a conocer también casos de éxito que hayan habido en otras industrias. A veces solamente nos enfocamos en lo que está funcionando en nuestra industria, pero no nos damos cuenta que otras cosas que funcionan en otras industrias nos pueden inspirar y lo podemos traer hacia acá. Podemos hacer asociaciones, podemos hacer imitaciones de cosas que están funcionando afuera para que también funcionen acá. Como octavo, perder el miedo al fracaso, y esto es súper importante, nos han criado, nos han dicho durante la vida que el fracaso es algo muy malo, que siempre tenemos es que estar exitosos y a veces por estar siempre enfocados en el éxito, nos da miedo probar, nos da miedo, digamos, tratar de hacer las cosas diferentes. Entonces aquí también la innovación es abrir nuestra mente a pensar diferente, a perderle ese miedo a que de pronto tuve una idea y qué va a pasar. Obviamente midiendo los riesgos, no vamos a probar una idea, digamos, como en un paciente que de pronto vaya a tener una complicación, sino tener un plan piloto, hacer cosas que estén, digamos, como muy cubiertas en cuanto a riesgos, pero intentar hacer las cosas de otra manera es lo que nos va a llegar, nos va a llevar justamente a la innovación. Muchas veces por el miedo tratamos siempre de hacer exactamente lo mismo y por eso es que no hay cambios. Y por último, dejar de soñar y empezar a ejecutar. ¿Cuántas ideas que hemos tenido, y quiero que ustedes se lleven esto, esta pregunta, se nos quedan en el papel, se nos quedan en el y si de pronto, o se nos quedan en el bueno, anotémosla por si algún día, pero no ejecutamos? Y la innovación se trata justamente de eso, de ejecución. Por eso a lo largo de los módulos que vamos a tener, la idea no es hablar únicamente de teoría de innovación, de por qué es importante, de por qué están tan relevante hoy en día, sino que vamos a llevar un proyecto en el cual ustedes van a innovar, van a traer un reto, vamos a utilizar diferentes metodologías de innovación para salir con con un producto, un servicio, un proceso final donde ustedes eso eventualmente lo van a poder ya colocar en práctica. Pero ahí es cuando decimos, vamos a perder ese miedo, vamos a dejar de solamente pensar y de soñar y vamos a ejecutar, porque la innovación se aprende en la innovación, en la ejecución, perdón, se aprende en la práctica. No es solamente leyendo metodologías, sino utilizando metodologías y pudiéndolas aplicar a nuestro rol.
Entonces, básicamente, eso era lo que yo quería comentarles en el webinar de hoy. La importancia que realmente tiene la innovación en nuestros días en la industria de salud y cómo la innovación debe pasar de ser un nombre bonito a ser algo que podamos implementar en el día a día con herramientas y metodologías accionables que ustedes se pueden llevar justamente para que lo practiquen y las apliquen en su rol, en su puesto de trabajo, en su emprendimiento, en lo que estén desarrollando. Entonces, ya con esto, quisiera revisar si tenemos alguna pregunta. Acá creo que tenemos una. Voy a revisar. Listo. Acá hay alguien que pregunta cuáles considera que son los mayores retos para innovar dentro de los sistemas de salud públicos en Latinoamérica. Y yo te diría que básicamente es algo de lo que he venido hablando y es la cultura. Sin importar que sean sistemas de salud públicos o privados, algo de lo que siempre nosotros, digamos, carecemos y a nivel Latinoamérica está muy marcado y es esa falta de cultura de pensar diferente. Estamos muy acostumbrados a repetir absolutamente lo mismo, a que nos da miedo alzar la mano y decir, oigan, yo propongo, o oigan, yo no estoy de acuerdo y propongo que esto sea diferente. Estamos muy acostumbrados a tenerle ese miedo al que dirán, ese miedo al fracaso. Entonces, si no cambiamos nuestra manera de ser, pues no va a haber una innovación. Ya después la implementación de la innovación, cuando ya ocurra, pues va a tener también sus retos, pero si nosotros no arrancamos innovando, pues no vamos, digamos como que no se va a encender esa máquina. Y muchas veces no arrancamos, ni siquiera no es por falta de recursos. Porque yo les digo que muchas veces cuando estamos pensando en innovación, la gente se imagina que tenemos que invertir millones de dólares o miles de dólares, importar una máquina grandísima de Europa, hacer cambios que son muy costosos, pero la innovación se puede dar en pequeños pasos día a día que no necesariamente son tan costosos y que realmente pueden dar una diferencia muy grande frente al paciente. O sea, cambios en la manera en que trabajamos, cambios en el reporte que se hace, cambios en el proceso que hacemos, que nos damos cuenta que esto no debería ir acá, sino acá. Entonces son cambios que no necesariamente necesitan tanta inversión de dinero, pero que sí se logran con un cambio de cultura y un cambio de mentalidad. Entonces, también acá lo que buscamos es que cambiemos ese concepto de que la innovación también es muy costosa y que es muy difícil de hacer. Listo, voy a dejarles de compartir para atender también de pronto algunas otras preguntas que quieran hacernos. Muchas gracias, doctora. Bueno, invitamos a todos los participantes a que puedan realizar sus consultas a través de nuestro chat. Mientras tanto, ¿le parece si le damos el pase a Mari para que nos dé una información general? Claro que sí. Mari. Hola, buenas noches. Les saluda Maris Salas, asesor comercial del Diplomado de Especialización Internacional en Gestión y Transformación Digital en Servicios de Salud. No sé si pueden visualizar lo que se está compartiendo en este momento. Sí, sí se puede ver. Genial. Bien, la información general de nuestro programa. Como horario tendremos los días jueves de 7 de la noche a 10:15 y los días sábados por la mañana de 9 a 1:15. La frecuencia de nuestras clases son 2 veces por semana, la modalidad es virtual y la duración de nuestro diplomado es de 3 meses. Actualmente contamos con 25 vacantes. Con respecto al cronograma, nuestras inscripciones son hasta el 18 de septiembre. Vamos a pasar una evaluación y estos resultados se van a publicar el 19 de septiembre hasta el 23. La matrícula es un periodo del 29 al 30 de septiembre y iniciamos clases el 2 de octubre.
Los requisitos con los que debemos de cumplir son llenar la ficha de inscripción, es en línea, es directo. Presentar, subir el siguiente documento: copia simple de grado académico de bachiller o su equivalente, copia simple del DNI, pasaporte o carnet de extranjería, currículum vitae descriptivo, yo les puedo hacer llegar un modelo, derecho de pago de admisión. Respecto al derecho de pago de admisión, es de 200 soles. El costo total de pensiones asciende a 6.720 soles y lo podemos financiar en 4 cuotas. Cada una de ellas es 1.680 soles. En este caso, vamos a contar con la siguiente certificación. El diploma de la Universidad Peruana Cayetano Heredia otorga un diploma que describe Diplomado de Especialización Internacional en Gestión y Transformación Digital en Servicios de Salud a los estudiantes que hayan aprobado satisfactoriamente 12 créditos académicos del programa, además de cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? En certificación digital vamos a recibir de parte de la Pontificia Universidad Javeriana, nos entrega un certificado digital en las asignaturas de Emprendimiento Innovador en Salud, Health Innovation and Startups, a los profesionales que hayan asistido al 80% de las horas programadas y desarrollado el 100% de las actividades académicas. Y de parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se otorga certificación digital de cada asignatura al estudiante que haya aprobado satisfactoriamente los cursos, las asignaturas, habiendo cumplido con la asistencia mínima requerida del 70% de actividades. Actualmente contamos con un 15% de descuento a todas aquellas personas que estén interesadas en inscribirse. Se aplicaría este 15% de descuento al total de las pensiones, ¿sí? Este es un beneficio exclusivo que también les brindamos a todos los asistentes a nuestra masterclass. Yo les voy a dejar mi teléfono de contacto o WhatsApp. También me pueden escribir al correo electrónico que les estoy brindando en este momento. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari, por la información. Doctor, aquí visualizo una consulta. ¿Qué errores comunes ha observado en procesos de transformación digital en el sector salud? Bueno, los errores más comunes son más enfocados en temas de gestión del cambio, resistencia de las personas a utilizar el- la tecnología, utilizar lo que están haciendo, o sea, lo que están utilizando para transformar digitalmente. Puede ser resistencia por parte de los clientes o pacientes, por ejemplo, o resistencia por parte del mismo personal que está dentro de la empresa. Entonces allí yo diría que es uno de los errores más comunes porque es muy fácil implementar una nueva tecnología, digamos, entre comillas, sería como lo más fácil, pero lo más difícil de verdad, por ejemplo en mi rol de consultora que también tengo, es justamente que las personas utilicen la tecnología, utilicen y le sacan el máximo provecho para que la inversión se vea el retorno de la inversión. Entonces allí hay que hacer también un trabajo cultural en que las personas no sientan que por la tecnología se van a desplazar, que las van a echar, que están revisándolas, que están supervisándolas. Hay que tenerlas en cuenta, hay que hacer un proceso, todo un proceso de gestión del cambio entre la organización para poder llevar a cabo toda esta transformación digital. Es una de las cosas que más se presenta. Muchas gracias, doctora, por su respuesta.
Bueno, no visualizo alguna otra consulta adicional. En ese sentido, no sé si nos podría dar unas últimas palabras de invitación para los participantes para que puedan postular a este diplomado. Claro que sí, recordarles a los participantes que la innovación, la transformación es algo que es fundamental. Las empresas que no innovan están condenadas a desaparecer y no es una exageración, en realidad son estudios que se han hecho. De hecho, hay un estudio que hizo una consultora que dice que el 60% de las empresas en Latinoamérica desaparecen los primeros 5 años porque no tienen procesos innovadores y porque no innovan. Y es porque se quedan haciendo lo mismo que empezaron a hacer al comienzo sin tener en cuenta los cambios de tecnología, los cambios en el entorno, los cambios en los clientes. Entonces, hay una gran importancia para las organizaciones y para las personas en tener esta mentalidad innovadora que nos permite permanecer vigentes en el mercado y sobre todo que los clientes y los pacientes nos prefieran. Entonces, de esta manera, invitarlos a este diplomado que va a estar muy nutrido con muchas herramientas, muchas metodologías en todos estos temas de innovación. Muchas gracias, doctora, por su presencia y por brindarnos un poco de su expertise. Y también muchas gracias, Mari, por acompañarnos el día de hoy. También a todos los participantes por asistir a esta masterclass. Bueno, con eso estaríamos culminando el evento del día de hoy. De igual manera, esta masterclass va a estar subida a través de nuestro YouTube. Así que pueden seguirnos a través de Posgrado Cayetano. Eso sería todo, Gracias. doctora. Eh, bueno, agradecerle nuevamente y bueno, con eso cerramos el evento. Muy buenas noches a todos. Gracias a todos. Feliz noche.